Muy bien, hola, ¿qué tal? Ante todo, gracias por estar ahí, feliz año. Este es la primera clase online en directo que hacemos aquí en Shibatai. Y bueno, como comenté a través del email, a través de aquí en la página de Facebook de Shibatai, lo que vamos a ver hoy va a ser algunos conceptos. El primero de ellos tiene que ver con algunos de los puntos más importantes para trabajar en los pies. Luego vamos a hablar un poquito de qué es el arco reflejo y cómo lo vamos a trabajar en el marco de una sesión de masaje tailandés. Y por último, el concepto de cómo liberar el viento o de desatascar el viento, que se habla mucho cuando se hacen sonar los dedos en el masaje Thai, algo que es muy común. Voy a hablar un poquito de esto, voy a hablar también de cuáles son las indicaciones y por supuesto cuáles son las contraindicaciones para este tipo de maniobras, ¿de acuerdo? Así que antes de empezar quería que si estás conectado viéndome en este momento me digas hola y en lo posible de dónde eres. Y por supuesto, si tienes alguna consulta, la puedes escribir y a lo largo de esta clase vamos a ir mirando. Si no, más tarde, una vez que terminemos, me voy a dedicar a contestar particularmente la consulta de cada uno. ¿De acuerdo? Así que bueno, sin esperar un poquito más, vamos a comenzar. Entonces, una de las razones por las que vamos a empezar en los pies es porque relaja mucho y es una gran ventaja tener al cliente relajado para hacer cualquier tipo de tratamiento, sea por estrés o cuando tiene alguna patología más seria. Nos conviene que el cuerpo del receptor esté relajado, esté flojo, y el trabajo en los pies por eso es muy importante. Entonces, siempre empezamos con una presión palmar alternada. Por lo menos en el estilo del norte usamos las presiones alternadas. Luego hay unas cuantas maniobras para usar en los pies, pero básicamente los puntos más importantes van a ser los de la línea del arco, que normalmente vamos a trabajar unos 4 puntos desde donde comienza el talón hasta justo antes del metatarso. Vamos a dibujar mentalmente 4 puntos a lo largo de esta línea y son estos 4 puntos los que vamos a trabajar de manera alternada con buena presión. Mi consejo es que la presión empiece siendo moderada y después se empiece a hacer un poquito más de presión. Para esta maniobra no recomiendo hacer una presión suave a menos que el cliente sienta mucho dolor, por supuesto. Y el hecho de que esté en la posición boca arriba nos va a facilitar mucho para ver qué es lo que le está pasando mientras hacemos esta maniobra. Luego vamos a hacer una presión justo debajo de la parte de la línea central del pie, debajo del metatarso. Este es un punto que relaja mucho y libera cansancio, tanto físico como mental. Podríamos hacer también una línea central a lo largo del pie, que es algo que también recomiendo, pero creo que es muy importante quedarnos en este punto. Y luego recordar que la línea del arco del pie corresponde también en reflexología a la columna vertebral. Entonces, como la mayoría de la gente que nos viene a ver, ¿no?, que va a ver al masajista, sufre de dolores de espalda, es interesante empezar a trabajar la columna desde la línea reflejo. Y entonces vamos a hacer cada vez un poquito más de presión y vamos a ver en qué zona del pie siente más dolor. Teniendo en cuenta que la parte más cercana al talón corresponde a la zona lumbar, la parte del medio a la zona dorsal y la parte más llegando a la punta del pie corresponde a la zona cervical. Si nosotros en la entrevista ya sabemos que la persona sufre de lumbalgia, por ejemplo, vamos a hacer más énfasis en la parte de abajo del pie, es decir, que nos vamos a quedar más rato haciendo presión en uno o dos puntos aquí en la zona más cercana al talón sobre la línea del arco del pie. Porque esto tiene que ver con el segundo tema que había comentado recién, que es esto del arco reflejo.
El arco reflejo significa que vamos a trabajar el área que tiene el problema, ¿no? Que por la razón principal por la que ha venido a la consulta, desde una zona distal, en este caso los pies. Entonces, por ejemplo, una vez más, si tiene un problema en la zona lumbar, vamos a trabajar el área reflejo de la zona lumbar aquí, como había comentado antes, en la línea del arco del pie, en esta parte más cercana al talón. Vamos a trabajarlo con buena presión, siempre rozando el límite del dolor. Si el cliente siente un dolor demasiado fuerte, vamos a aflojar un poquito, pero no vamos a dejar de apretar. Podemos hacer una presión alternada, también podemos liberar la otra mano y hacer presión, por ejemplo, pulgar sobre pulgar. Entonces, como normalmente el dolor de la zona lumbar se manifiesta más de un lado que del otro, vamos a ir al lado que le duele, ¿no? Si es el lado derecho, cogemos el pie derecho y hacemos una presión con ambos pulgares superpuestos y luego vamos liberando y luego vamos a volver a hacer presión de esta manera unas cuantas veces. Luego vamos a continuar con el masaje. En algún momento, bueno, se puede trabajar la zona lumbar desde la posición boca arriba con algunos estiramientos. Luego en algún momento sería conveniente pasar a la posición boca abajo, trabajar la zona lumbar y luego si tenemos el conocimiento de otro tipo de reflexología, por ejemplo en las manos o auriculoterapia, también podríamos trabajar la zona lumbar desde ese lugar. Y de esa manera es como creamos este arco reflejo, es decir, trabajamos desde zona distal, trabajamos desde la zona misma que tiene el problema y luego volvemos a trabajar desde otra zona distal. Que por cierto, a mí me gusta mucho trabajar las orejas, el área reflejo de la columna está en este cartílago, en el cartílago de la oreja, aquí en esta zona cercana a la fosita triangular. Si quieres tener más detalles, busca fosita triangular en Google y vas a ver con más detalle esta zona que es muy fácil de trabajar. Entonces de esa manera creamos el arco reflejo. Vamos ahora a la última parte del tema que les había convocado hoy. Vamos a ver primero algunas personas que se han conectado. María del Mar Bueno dice: buenos días César, soy Mar, te veo desde Madrid. Hola María, muchas gracias tenerte desde ahí. Isabel Naud, hola César, soy Isabel de Barcelona. Isabel ha estado con nosotros en más de un seminario. Hola Isabel, ¿qué tal? Gracias por estar ahí. Luego Luis Moreno dice: hola César, Luis desde Madrid. También de Madrid, hola, ¿qué tal? Muchas gracias, encantado de teneros desde ahí. Bueno, ya sabéis que si tenéis alguna consulta o algo no queda demasiado claro en la explicación, podéis consultar desde aquí. Vamos a continuar. Entonces, como decía, esto de liberar el viento tiene que ver con esta maniobra que se hace mucho en el masaje tailandés, que es la de hacer rotaciones con los dedos y luego estirar para hacer sonar los dedos. A mí me gusta, Eli, si te puedes poner un pelín más para arriba, así que te voy a dejar muy expuesta. Muchas gracias. Bueno, entonces, normalmente se puede hacer con un pie si estoy trabajando un pie a la vez, o se puede hacer con los dos pies al mismo tiempo. Hacemos unas rotaciones para un lado, rotaciones para el otro y luego estiramos. Yo sé y he visto algunos vídeos de gente que estira haciendo fuerza con los brazos. A mí es algo que no me gusta hacer porque prefiero que el movimiento salga del cuerpo. Cuanto menos fuerza haga yo, pues más energía voy a ahorrar y va a ser mejor para mí, sobre todo si tengo varias sesiones en el día. Entonces, para mí la mejor manera es coger con el pulgar por encima del dedo, el pulgar tocando la base de la articulación y más o menos lo mismo con el dedo índice desde el otro lado. Entonces cogemos bien, pulgar por encima de la articulación y luego dejando los brazos rectos dejo tirar mi cuerpo hacia atrás y luego seguimos con el otro dedo. Hacemos círculo para un lado, círculo para el otro, cojo bien el dedo y estiro.
Seguimos con el siguiente dedo. ¿Cuántas rotaciones vamos a hacer? 1, 3. Normalmente en el masaje Thai, si seguimos la tradición tailandesa, deberían ser números impares. 1, 3, 6, 1, 3, 6, 5, 7 y así. Si hay un problema articular, es decir, ¿con quién normalmente vamos a tener problemas articulares? Con la gente mayor, ¿no es cierto? Entonces, si hay un problema así, lo recomendable es que las rotaciones, tanto sean de los dedos de los pies, de los dedos de las manos, de los codos, cualquier otra articulación, se haría entre 9 y 21 veces. Normalmente para un tratamiento, sí, si tenemos una persona sana no hace falta. Es más, yo, para serte franco, ni siquiera ya las cuento. Si estoy con una persona y su inquietud principal no es la de la movilización articular, lo hago 1, 2, 3 veces y ya está. Entonces, como decía antes, continuamos con cada dedo, tiro, 1, 2, 3, estiro, ahí ha sonado uno, ahí ha sonado otro, el último dedo, y ahí sonó otro. Bueno, la idea no es que suene con todos los dedos ni con los dos pies, pero la idea es hacer un buen estiramiento para, sí, para lograr ese crack, porque lo que sucede con esta crack es que la articulación se libera. Este sonido, si no sabes, se produce cuando la articulación, que normalmente tiene muy poquito espacio, se estira y se libera, se produce un vacío, como cuando sacamos una ventosa de una ventana, por ejemplo. Entonces, lo que sucede es que se genera más espacio y en esas acciones que hace ese pop, ¿no es cierto? Que a veces yo ahora he utilizado una técnica, pero más de una vez he visto en Tailandia, por ejemplo, que lo hacen de una manera un poco menos ortodoxa, un poco más brusca, con las dos manos, cogiendo los pies, haciendo esto, crack, y suenan todos los dedos de los dos pies al mismo tiempo. Es un poco brusco, da un poco de cosa, pero bueno, no deja de ser efectivo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con esto que se habla de liberar el viento? Bien, para esto tienes que saber un poco acerca de la medicina Thai y su fundamento, ¿no? Que tiene que ver con los 4 elementos constituyentes de todo nuestro universo, interno y externo, ¿no? Eso significa que todo lo que vemos está formado por la energía tierra, que tiene unas características, la energía agua, que tiene ciertas características, la energía fuego, lo mismo, y la energía viento. Entonces, sin ahondar demasiado, porque no era el objetivo de esta clase, vamos a hablar del elemento viento, cuya cualidad principal es la del movimiento. Entonces, en el exterior, esta manifestación se da, bueno, justamente a través del aire que se mueve, ¿no? El viento, pero también los ríos, a pesar de que están hechos de agua, como está en constante movimiento, su principal cualidad es la del viento, por ejemplo. Y en nosotros tiene que ver con el movimiento de sangre, es decir, el viento en nosotros es esta sangre que va circulando por los vasos y las arterias. También un tipo de viento es el aire que entra y que sale. Otro tipo de viento es el movimiento mental, un poco más sutil. Y también el movimiento en sí mismo, es decir, que cuando nosotros estamos moviendo, está poniéndose en juego este elemento. Entonces, si nosotros tenemos tantas articulaciones en el cuerpo, están diseñadas para que nos podamos mover. Entonces, si la articulación, por razón de falta de movimiento o por la gravedad misma, se comprime, ¿qué es lo que sucede? Empieza a fallar esta función de movimiento, ¿no? Si tenemos una articulación y sabemos que la función principal de ella es la de permitir el movimiento, si la articulación está demasiado junta, lo que va a suceder es que va a fallar esta función, va a fallar el movimiento, ¿no? Entonces, si el elemento viento tiene que ver con el movimiento, y tenemos una articulación que está demasiado comprimida, lo que vamos a tener como resultado es un problema en el elemento viento. Por eso se dice
Cuando cogemos cada articulación y la hacemos sonar, es que estamos liberando el viento. Significa que la articulación al estar comprimida, ese viento, porque el movimiento está ahí, solamente que no puede salir, se considera de alguna manera que está atascado. Y por eso, al liberar la articulación, estamos liberando ese viento para que pueda volver a circular, para que pueda haber movimiento natural, ¿de acuerdo? Y lo mismo que sucede en los pies, sucede con las manos, ¿no? Por eso con las manos se suele hacer esto, ¿no? de estirar, hacer un estiramiento y una tracción para poder generar ese sonido tan característico. Y lo mismo también en la espalda, que normalmente se hace a través de tracciones, estiramientos, para poder volver a estirar la espalda, hacer ese crack, y es donde la persona normalmente siente ese bienestar, ¿no? Como una sensación de liberación, ¿no es cierto? Así que, bueno, esto es todo. Espero que te haya gustado, espero que te haya resultado interesante y útil. Por favor, si te ha gustado, comparte este vídeo, dame un me gusta, que esto va a ayudar a difundir un poquito más este conocimiento y este trabajo que estoy haciendo de investigación constante. Y bueno, contarte que además, si quieres profundizar un poco más, esto es apenas la puntita del iceberg. Hay todo un mundo por aprender acerca de la medicina thai y el masaje tailandés. Y bueno, que sepas que estoy dando clases en Barcelona. Si te interesa asistir a mis cursos, solamente tienes que dejarme un mensaje aquí abajo y te voy a dejar la información acerca del seminario de este mes, que por cierto tenemos 2 grupos. Para el segundo me quedan las últimas plazas. Y bueno, y eso es todo. También me puedes mandar un email a contacto@shivatai.net, y personalmente voy a estar ahí consultando, dándote mi respuesta acerca de los cursos o cualquier cosa que tenga que ver con esto que acabamos de ver hoy. Así que bueno, eso es todo. A ver si hay alguna persona más conectada. Luis Moreno, bueno, ya lo había comentado antes. Xavi Amaya dice: buenos días César, desde Varna. Alguien de Barcelona, ¿qué tal? Y bueno, ahora sí, eso es todo. Nada, que tengas en cuenta que vamos a seguir dando este tipo de clases en directo, para que podamos vernos y me puedas hacer las preguntas que quieras en vivo. Y te recomiendo que te suscribas a nuestro newsletter para que te puedas enterar primero que nadie cada vez que voy a dar estas clases. La dirección de nuestra web es shivatai.net. Y bueno, nos vemos la próxima. Muchas gracias. Adiós.